En el pintoresco pueblo de San Isidro, enclavado en las montañas del centro de México, los preparativos para el Día de los Muertos estaban en pleno apogeo. Las calles, cubiertas de adoquines desgastados por el tiempo, se llenaban de vida con los colores vivos de las flores de cempasúchil y el murmullo de los habitantes que compartían historias y risas mientras trabajaban en los altares familiares. En medio de este bullicio, Sofía, una niña de 13 años de cabello oscuro y ojos brillantes, estaba en su casa ayudando a su madre a preparar el altar en honor a sus antepasados. Cada pieza que colocaban tenía un significado especial, desde las fotografías amarillentas hasta las velas que iluminaban las ofrendas. Mientras revisaban una vieja caja llena de adornos, Sofía descubrió algo que nunca había visto antes: una máscara de madera, adornada con patrones intrincados que parecían bailar bajo la luz. Tenía tonos oscuros y detalles dorados que se habían desvanecido con los años, pero aún mantenía un aura de misterio. Al tocarla, sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. «Mami, ¿de quién es esta máscara?», preguntó con voz curiosa, mostrando el objeto. Su madre, quien estaba encendiendo una vela, se giró rápidamente. Al ver la máscara, su rostro cambió, dejando entrever una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó mientras le quitaba la máscara de las manos con delicadeza. «Estaba en la caja de los adornos», dijo Sofía, extrañada por la reacción de su madre. «Parece vieja, ¿era de la abuela?». Su madre asintió lentamente, con los ojos clavados en la máscara. «Sí, era de tu abuela Isabela», dijo en voz baja. «Ella siempre decía que esta máscara era especial, pero también peligrosa. Por eso la guardé lejos, para que nadie la usara». Sofía sintió una mezcla de intriga y temor. Quiso preguntar más, pero el tono firme de su madre dejó claro que no era el momento. Esa noche, mientras todos dormían, la curiosidad de Sofía la llevó a sacar la máscara de su escondite. Sentada en su cama, observó los detalles tallados con precisión, preguntándose qué secretos podía esconder. Finalmente, incapaz de resistirse, se la colocó sobre el rostro. Al instante, una extraña energía recorrió su cuerpo, como si la máscara despertara después de años de silencio. De repente, su visión se tornó borrosa y una serie de imágenes comenzaron a inundar su mente. Vio un pequeño niño corriendo desesperado por las calles del pueblo, seguido por una sombra que parecía devorar la luz a su paso. Escuchó gritos y llantos, y luego, la imagen de una mujer joven, que Sofía reconoció como su abuela Isabela, enfrentándose a la sombra con la máscara puesta. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de consumirla, Sofía despertó, jadeando y empapada de sudor. La máscara estaba sobre su mesita de noche, como si la estuviera observando. El corazón de Sofía latía con fuerza, pero una cosa era clara: esa máscara guardaba más que un simple misterio. A la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba el pueblo y la gente continuaba con los preparativos, Sofía no podía dejar de pensar en lo que había visto. Decidió buscar respuestas y visitó al anciano Mateo, conocido por ser el guardián de las historias del pueblo. Mateo vivía en una pequeña cabaña cerca de la plaza principal, rodeado de libros y objetos antiguos. «Don Mateo, necesito su ayuda», dijo Sofía al entrar, sosteniendo la máscara. El anciano la miró con sorpresa y luego con preocupación. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz grave. Sofía le contó todo: el descubrimiento de la máscara, la visión y las palabras de su madre. Mateo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Esa máscara no es un simple adorno», dijo finalmente. «Forma parte de una vieja leyenda de San Isidro, una que muchos prefieren olvidar. Se dice que fue creada para enfrentarse a la sombra errante, un espíritu oscuro que vaga por estas tierras desde hace generaciones. Tu abuela, Isabela, fue la última en usarla para protegernos». Sofía sintió un nudo en el estómago. La historia sonaba como algo sacado de un cuento, pero las visiones habían sido demasiado reales. «¿Y qué pasó con la sombra?», preguntó. Mateo suspiró. «Isabela logró sellarla, pero ese sello no es eterno. Si la máscara ha despertado, significa que la sombra también lo ha hecho. Necesitarás más que valor para enfrentarte a lo que viene». Antes de que Sofía pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió la cabaña. Desde la ventana, vieron una oscura niebla avanzando hacia el pueblo. Mateo se levantó con rapidez y tomó un viejo libro de su estante. «No hay tiempo que perder, niña. Si quieres salvar a San Isidro, debemos empezar ahora». Con el corazón latiendo desbocado, Sofía supo que su vida había cambiado para siempre. La mañana comenzó con un aire denso en San Isidro, como si el pueblo entero sintiera el peso de algo que no podía ver. Sofía no había dormido bien tras la visión de la noche anterior. Mientras desayunaba, su madre notó las ojeras bajo sus ojos. «¿Estás bien, Sofía?», preguntó con suavidad. «Sí,
mamá. Solo tuve un sueño raro, respondió, intentando sonar despreocupada. Pero la inquietud en su corazón no desaparecía. Con la máscara cuidadosamente envuelta en un pañuelo, Sofía decidió buscar respuestas más concretas y caminó hasta la casa del anciano Mateo. La cabaña del historiador del pueblo estaba rodeada de libros apilados y objetos antiguos, cada uno con su propia historia que contar. Cuando Mateo abrió la puerta, su mirada fue directamente al bulto que Sofía llevaba. «¡La máscara!», exclamó, con una mezcla de sorpresa y alarma. Sofía le contó todo, el descubrimiento, las visiones y el temor creciente que sentía. Mateo asintió lentamente mientras escuchaba. «Esa máscara no es solo un adorno. Es un artefacto antiguo que tu abuela, Isabela, utilizó para proteger a este pueblo. Se dice que la máscara está conectada con la sombra errante». Sofía frunció el ceño, confusa. ¿La sombra errante? Mateo tomó asiento y comenzó a relatar una historia que había pasado de generación en generación. Hace muchos años, un espíritu oscuro llegó a San Isidro, trayendo desgracia y miedo. Nadie sabía de dónde había venido ni qué quería. Fue Isabela quien, con la ayuda de la máscara y un antiguo ritual, logró sellarlo, evitando que destruyera el pueblo. Pero, continuó Mateo, el sello no es eterno. Tu abuela sabía que algún día la sombra volvería, y que alguien de su linaje tendría que enfrentarse a ella. La idea de que todo esto recaía sobre ella hizo que Sofía sintiera un nudo en el estómago. Sin embargo, también sintió una chispa de determinación. ¿Cómo puedo detenerla?, preguntó. Mateo sacó un viejo libro de una estantería llena de polvo. Lo abrió con cuidado, revelando páginas escritas a mano y dibujos que representaban a la máscara y a la sombra. Había un ritual descrito allí, pero requería 3 cosas: la máscara, un amuleto que había sido enterrado en el cementerio del pueblo y una llave, cuyo paradero desconocía. Mientras Mateo hablaba, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Era Ana, la mejor amiga de Sofía. Había notado que Sofía estaba actuando raro y decidió seguirla. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ana, cruzándose de brazos. Sofía vaciló por un momento, pero finalmente le contó todo. Ana, aunque sorprendida, no dudó en ofrecer su ayuda. «Si hay una sombra que quiere destruirnos, no te dejaré enfrentarte a ella sola», dijo Ana con una sonrisa confiada. Con el plan en mente, el grupo decidió comenzar por el cementerio. Esa misma noche, Sofía, Ana y Mateo se aventuraron entre las tumbas bajo la tenue luz de la luna. El lugar estaba silencioso, salvo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Mateo guió el camino hasta una vieja tumba marcada con un símbolo que coincidía con el del libro. Mientras cavaban, una brisa helada comenzó a soplar, y un susurro se escuchó a lo lejos. Parecía una voz, pero no entendían lo que decía. Finalmente, encontraron una caja de madera sellada con inscripciones en náhuatl. Mateo, con manos temblorosas, la abrió, revelando un amuleto de obsidiana que emanaba una energía extraña. «Este es el amuleto», dijo Mateo, sosteniéndolo con cuidado. «Ahora solo nos falta la llave». De repente, un ruido atronador los hizo girar. A la distancia, entre las sombras del cementerio, una figura oscura con ojos rojos brillantes los observaba. La sombra errante había despertado. «¡Corran!», gritó Mateo. El grupo salió del cementerio a toda prisa, con la sombra siguiéndolos de cerca. Cuando llegaron a la cabaña, Mateo cerró la puerta de golpe y colocó una barrera protectora con sal alrededor de la entrada. «No podemos seguir huyendo», dijo Sofía, jadeando. «Necesitamos encontrar esa llave y detenerla de una vez por todas». Mateo asintió. «La llave podría estar donde menos lo esperamos. Tu abuela mencionó algo sobre el altar antiguo en sus notas. Mañana al amanecer iremos al bosque». Sofía, aunque agotada, supo que estaba lista para lo que viniera. La sombra había despertado, pero ella también. El amanecer en San Isidro traía consigo un aire de incertidumbre. Las nubes grises cubrían el cielo, y la brisa fría se colaba por las calles desiertas. Sofía, Ana y Mateo se habían preparado para continuar con su búsqueda, pero el enfrentamiento con la sombra errante la noche anterior había dejado una marca en ellos. En el desayuno, Sofía se esforzaba por mantener la calma mientras su madre la observaba con una mezcla de preocupación y sospecha. «Hija, ¿todo está bien?», preguntó su madre, dejando una taza de café sobre la mesa. «Sí, mamá. Solo estoy cansada por el trabajo del altar», respondió, evitando su mirada. Sabía que no podía contarle la verdad. El peso de la máscara y las visiones seguían siendo un secreto que debía proteger. Una hora después, Sofía se reunió con Ana y Mateo cerca del bosque. Mateo llevaba el amuleto de obsidiana cuidadosamente envuelto,
mientras que Ana había traído una linterna y una mochila llena de provisiones. ¿Estás segura de que el altar está en el bosque?, preguntó Ana, mirando a Mateo con escepticismo. No del todo, respondió Mateo, pero las notas de tu abuela mencionaban un lugar sagrado cerca del río. Es nuestra mejor pista. El grupo comenzó a caminar por un sendero angosto que serpenteaba entre los árboles altos y cubiertos de musgo. El bosque tenía un aire antiguo, como si guardara secretos enterrados por siglos. El sonido de los pasos sobre las hojas secas era el único ruido que rompía el silencio inquietante. A medida que avanzaban, Sofía sintió una conexión cada vez más fuerte con la máscara que llevaba en su mochila. Era como si algo la estuviera guiando, una energía que vibraba en el aire. De repente, se detuvo. Aquí, dijo, mirando a su alrededor. Siento que estamos cerca. Mateo sacó el libro de notas de Isabela y comenzó a comparar los dibujos con el entorno. Encontraron un árbol enorme con una marca tallada en su tronco, el mismo símbolo que había en el libro. Este es el lugar, confirmó Mateo. Debajo del árbol, comenzaron a excavar con las herramientas que habían traído. La tierra era dura, pero después de unos minutos, sus esfuerzos dieron fruto. Encontraron una caja de metal oxidada que llevaba el mismo símbolo tallado en la tapa. Cuando abrieron la caja, dentro había una llave antigua con intrincados grabados y un pequeño pergamino enrollado. Mateo leyó el texto en voz alta. Solo con la unión de la máscara, el amuleto y la llave, el altar revelará su poder. Sofía sostuvo la llave en sus manos. Era fría al tacto, pero también transmitía una sensación de esperanza. Antes de que pudieran celebrar su hallazgo, el aire se volvió pesado y un susurro gutural resonó en el bosque. «Está aquí», susurró Ana, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. La sombra errante emergió de entre los árboles, una figura oscura y amorfa con ojos rojos que parecían arder. Su presencia era sofocante, y cada paso que daba hacía temblar el suelo. Mateo levantó el amuleto y comenzó a recitar un cántico que había encontrado en el libro. La luz del amuleto brilló intensamente, obligando a la sombra a retroceder. Pero el espíritu no se dio por vencido y lanzó un grito desgarrador que hizo eco en todo el bosque. «¡Corran hacia el altar!», gritó Mateo. Con la llave, la máscara y el amuleto en su poder, el grupo corrió hacia el río, donde según las notas de Isabela, se encontraba el altar antiguo. La sombra errante lo siguió de cerca, su presencia oscureciendo el entorno como si absorbiera toda la luz. Finalmente, llegaron a un claro donde una estructura de piedra, cubierta de musgo y lianas, se alzaba en el centro. Era el altar. Sofía sintió una extraña conexión con el lugar, como si hubiera estado allí antes. «Coloca la máscara y el amuleto en el altar», indicó Mateo, entregándole ambos objetos. Sofía obedeció, pero antes de que pudiera completar el ritual, la sombra errante se abalanzó sobre ellos. Ana, en un acto de valentía, lanzó una linterna encendida hacia la sombra, distrayéndola el tiempo suficiente para que Sofía colocara la llave en la ranura del altar. El altar comenzó a brillar con una luz dorada, y un círculo de energía envolvió a la sombra, atrapándola dentro. El espíritu luchó por liberarse, pero el poder del altar era demasiado fuerte. Con un último grito, la sombra errante desapareció, dejando el bosque en un silencio sepulcral. Sofía cayó de rodillas, exhausta pero aliviada. Habían logrado sellar a la sombra una vez más, pero sabía que este no era el final de su historia. Mateo colocó una mano en su hombro. «Hiciste un gran trabajo, Sofía. Tu abuela estaría orgullosa». Sofía miró el altar, ahora tranquilo, y supo que su vida había cambiado para siempre. La calma tras el enfrentamiento con la sombra errante fue breve. Aunque habían logrado sellarla temporalmente, Sofía sabía que el verdadero peligro estaba lejos de ser erradicado. Esa noche, mientras descansaban en la cabaña de Mateo, el anciano revisaba las notas de Isabela una y otra vez, buscando cualquier detalle que pudieran haber pasado por alto. «Hay algo más en el bosque», murmuró Mateo, con los ojos fijos en un pasaje del libro. Un lugar que Isabela mencionó, pero nunca explicó del todo. Sofía y Ana, sentadas cerca del fuego, intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué lugar?», preguntó Ana, rompiendo el silencio. Mateo señaló un dibujo en las páginas, un círculo de piedras rodeado de árboles retorcidos, con una figura central que sostenía un objeto parecido al amuleto. «El bosque encantado», respondió Mateo. «Es un área prohibida, incluso para los habitantes del pueblo. Pero según esto, podría contener respuestas». Sofía se inclinó hacia el libro, observando los detalles del dibujo. Sentía que algo en ese lugar la llamaba, como un eco distante que resonaba en su mente. A la mañana siguiente, decidieron aventurarse al bosque encantado. Mateo lideró el camino,
sosteniendo el amuleto como si fuera una brújula que guiaba sus pasos. El aire era más frío y pesado a medida que avanzaban, y la luz del sol apenas penetraba a través de las copas de los árboles. Ana intentaba mantener el ánimo del grupo, pero incluso su energía habitual parecía desvanecerse frente al ambiente opresivo del lugar. Finalmente, llegaron a un claro donde el círculo de piedra se alzaba, tal como estaba descrito en las notas de Isabela. Las piedras estaban cubiertas de musgo, y cada una tenía grabados que parecían antiguos símbolos protectores. En el centro del círculo, un pedestal de piedra sostenía una figura tallada que representaba a una mujer sosteniendo un objeto parecido al amuleto. «Esto es increíble», susurró Ana, recorriendo las piedras con los dedos. Sofía sintió un escalofrío al acercarse al pedestal. Había algo familiar en la figura tallada, como si la hubiera visto antes en una de sus visiones. Cuando tocó la base del pedestal, un destello de luz emanó del amuleto que Mateo sostenía. «¡Cuidado!», gritó Mateo, retrocediendo mientras la luz se intensificaba. De repente, una figura espectral apareció frente a ellos. Era una mujer con un rostro severo pero sereno, vestida con ropajes antiguos que flotaban como si estuviera suspendida en el agua. «¿Quiénes son ustedes que osan entrar en este lugar sagrado?», preguntó la figura, con una voz que resonaba como un eco profundo. Sofía dio un paso adelante, sintiendo que debía responder. «Soy Sofía, nieta de Isabela. Buscamos respuestas para proteger al pueblo de San Isidro». La figura pareció suavizarse al escuchar el nombre de Isabela. Extendió una mano hacia Sofía y dijo: «Tu abuela fue valiente, pero el peligro nunca desapareció del todo. Este lugar guarda la clave para sellar a la sombra errante de manera definitiva, pero requiere un sacrificio». Mateo frunció el ceño, interrumpiendo. «¿Qué tipo de sacrificio?». La figura los guió hacia el pedestal y explicó que el círculo de piedras actuaba como un portal entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Para sellar a la sombra, alguien debía ofrecer una parte de su esencia vital para fortalecer la barrera. Sofía sintió que las palabras resonaban en su corazón, como si el destino la hubiera elegido para esta tarea. «No puedo pedirles que hagan esto», dijo Mateo, con un tono grave. «Tiene que haber otra forma». «Es mi decisión», dijo Sofía, con determinación. «Si mi abuela pudo hacerlo, yo también puedo». Ana la tomó del brazo, con lágrimas en los ojos. «No tienes que hacerlo sola. Siempre estaremos contigo». La figura asintió, aprobando su valentía. Les explicó cómo realizar el ritual. Debían activar el círculo con el amuleto, la máscara y la llave, y luego recitar un cántico que conectaría a Sofía con las energías del portal. Mientras lo hacían, la sombra errante seguramente intentaría detenerlos. Con el plan claro, el grupo se preparó para el ritual. Mateo colocó los objetos en el pedestal, mientras Ana dibujaba los símbolos protectores alrededor del círculo. Sofía cerró los ojos, concentrándose en las instrucciones de la figura espectral. Cuando el ritual comenzó, el aire se llenó de un zumbido intenso y una luz dorada emanó del círculo. Sin embargo, la paz duró poco. Un rugido ensordecedor resonó en el bosque, y la sombra errante apareció una vez más fuerte y agresiva que antes. Su forma oscura parecía absorber la luz del ritual, y sus ojos rojos ardían con furia. «Protejan el círculo», gritó Mateo, alzando el amuleto. Ana y Mateo hicieron todo lo posible por mantener a raya a la sombra, utilizando linternas y sal para crear barreras temporales. Sofía, mientras tanto, recitaba el cántico con voz firme, aunque sentía como la energía de la sombra intentaba quebrarla. Finalmente, el círculo alcanzó su punto máximo de energía. La figura espectral apareció nuevamente, colocando una mano sobre el hombro de Sofía. «Es hora», dijo suavemente. Sofía cerró los ojos y permitió que una parte de su esencia fluyera hacia el portal. Sintió un calor abrumador en su pecho, pero también una paz profunda. La sombra errante lanzó un último grito antes de ser absorbida por la luz, desapareciendo por completo. Cuando todo terminó, el bosque quedó en completo silencio. Sofía cayó de rodillas, agotada pero viva. Mateo y Ana corrieron hacia ella, ayudándola a levantarse. «Lo lograste», dijo Mateo, con una sonrisa aliviada. La figura espectral los observó por última vez antes de desvanecerse, dejando solo una frase en el aire: «El sacrificio de hoy traerá paz al mañana». Sofía, aunque agotada, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que había cumplido con su deber y que su abuela estaría orgullosa de ella. Tras el ritual en el bosque encantado, Sofía, Ana y Mateo regresaron al pueblo bajo un cielo que comenzaba a despejarse. Aunque la sombra errante había sido sellada nuevamente, la sensación de inquietud no los abandonaba.
Mateo cargaba con el libro de Isabela, revisándolo cada vez que encontraba un momento de calma, mientras Ana intentaba reconfortar a Sofía, quien se mostraba más silenciosa que de costumbre. «Lo hiciste muy bien, Sofía», dijo Ana mientras caminaban hacia la cabaña de Mateo. «Pero sé que esto no ha terminado para ti». Sofía asintió, con los ojos clavados en el horizonte. Sabía que algo más se escondía detrás de todo esto. Las visiones que había tenido durante el ritual no eran meras imágenes, sino mensajes que aún no lograba descifrar. Cuando llegaron a la cabaña, Mateo extendió un mapa antiguo sobre la mesa, marcando los lugares donde Isabela había registrado eventos importantes relacionados con la sombra errante. «Hay algo que me preocupa», dijo Mateo, señalando un punto en el mapa. «Este lugar, cerca del cementerio, no tiene registros claros. Isabela solo escribió una frase: el portal se abrirá cuando el sacrificio sea completo». Sofía frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba haber visto ese lugar en una de sus visiones, una cripta antigua, oculta entre las tumbas más viejas del cementerio. «Tenemos que ir allí», dijo, su voz firme pero cargada de incertidumbre. Ana abrió los ojos con sorpresa. ¿Otra vez al cementerio? Esto está empezando a parecer una película de terror. A pesar del intento de Ana por aligerar el ambiente, el grupo sabía que no había tiempo que perder. Decidieron ir al cementerio esa misma noche, llevando consigo la máscara, el amuleto y la llave, que habían recuperado del bosque. El cementerio estaba envuelto en un silencio profundo cuando llegaron. La luz de la luna iluminaba las lápidas, proyectando sombras alargadas y siniestras. Sofía lideró el camino, guiada por la sensación de familiaridad que el lugar le provocaba. Finalmente, llegaron a una cripta cubierta de enredaderas y parcialmente oculta por el tiempo. «Aquí es», dijo Sofía, colocando una mano sobre la puerta de piedra. Mateo utilizó la llave para abrir la entrada. La cripta era pequeña y oscura, con paredes cubiertas de grabados que parecían antiguos símbolos protectores. En el centro, una mesa de piedra sostenía un cofrecillo cerrado con inscripciones en náhuatl. «Este lugar ha estado cerrado por generaciones», dijo Mateo, encendiendo una linterna para examinar los grabados. Isabela no lo mencionó con detalle, pero creo que aquí se encuentra algo crucial. Sofía se acercó al cofre y colocó la máscara sobre la tapa. Inmediatamente, una serie de imágenes inundó su mente: Isabela enfrentándose a la sombra errante, una figura encapuchada entregándole la máscara, y un extraño ritual que parecía incompleto. «Esto es una pieza que faltaba», murmuró Sofía mientras retiraba la máscara. Isabela no hizo esto sola. Alguien más la ayudó. Ana se cruzó de brazos, claramente incómoda. «¿Qué significa eso? ¿Qué podríamos estar enfrentándonos a algo peor?» Mateo frunció el ceño, revisando rápidamente el libro de Isabela. Si hubo otra persona involucrada, podría haber dejado rastros. Pero debemos abrir este cofre para entender más. Con cuidado, Mateo utilizó el amuleto para desbloquear el mecanismo del cofre. Dentro, encontraron un pergamino antiguo y un pequeño objeto que parecía una piedra tallada con runas. Sofía tomó el pergamino y comenzó a leerlo en voz alta. Era una carta escrita por alguien que firmaba como el guardián del portal. En ella, explicaba que la sombra errante era solo una manifestación de un mal mayor, algo que Isabela había sellado parcialmente. «El verdadero mal está en el portal», dijo Sofía, alzando la vista del pergamino. «Si se abre por completo, no podremos contenerlo». Ana dejó escapar un suspiro. «Entonces, ¿todo esto ha sido una advertencia? ¿Y qué hacemos ahora?» Mateo cerró el cofre y miró a Sofía con seriedad. «Primero, debemos encontrar al guardián del portal o lo que quede de su legado. Si este ser ayudó a Isabela, podría tener información clave». La tarea parecía monumental, pero el grupo sabía que no podían detenerse ahora. Sofía guardó el pergamino y la piedra tallada en su mochila, sintiendo que cada paso que daban los acercaba más a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando salieron de la cripta, el aire del cementerio parecía más pesado. Sofía miró hacia el cielo, viendo cómo las estrellas comenzaban a desaparecer detrás de una capa de nubes oscuras. «El tiempo se está acabando», susurró. Con el pergamino y la piedra en su poder, el grupo regresó al pueblo, conscientes de que el siguiente paso sería el más peligroso hasta ahora. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. El amanecer en San Isidro trajo consigo un silencio inquietante. El grupo había regresado de la cripta con más preguntas que respuestas, pero el pergamino y la piedra tallada que habían encontrado parecían ser piezas cruciales del rompecabezas. Sofía, Ana y Mateo se reunieron en la cabaña del anciano para analizar los próximos pasos, mientras el cielo se tornaba gris y una brisa helada barría las calles. «El guardián del portal»,
murmuró Sofía, pasando los dedos por las líneas del pergamino. Si esta persona ayudó a mi abuela, debe haber dejado algo más que estas pistas. Mateo asintió, colocando el pergamino junto al libro de Isabela en la mesa. En el pasado, Isabela mencionó un lugar donde guardaba secretos que no podían caer en manos equivocadas. Una cueva cerca de las montañas al sur del pueblo. Ana cruzó los brazos, con una expresión de duda. ¿Otra aventura en medio de la nada? Porque hasta ahora, cada lugar al que vamos parece más peligroso que el anterior. Sofía dejó escapar una sonrisa leve. Si esto puede detener el portal, vale la pena intentarlo. El grupo decidió partir al mediodía, llevando consigo la máscara, el amuleto, la llave y la piedra tallada. Mientras avanzaban hacia las montañas, el paisaje se volvía más árido y los árboles daban paso a rocas cubiertas de musgo. La atmósfera se sentía densa, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, encontraron un símbolo grabado en la roca, el mismo que había en el pergamino y en las notas de Isabela. Mateo se detuvo frente a la entrada, ajustando su mochila. «Este es el lugar», dijo, encendiendo una linterna. «Pero debemos tener cuidado. Si esto está relacionado con la sombra errante, podría haber trampas». La cueva era oscura y estrecha, con pasajes que serpenteaban hacia las profundidades. Cada paso resonaba en las paredes, creando ecos que aumentaban la sensación de claustrofobia. Sofía, con la máscara en sus manos, lideraba el camino, guiada por una intuición que no lograba explicar. Después de caminar por lo que parecieron horas, llegaron a una cámara amplia iluminada por una luz tenue que parecía emanar de la piedra tallada que llevaba Sofía. En el centro de la cámara había un altar similar al que habían encontrado en el bosque, pero este estaba cubierto de símbolos aún más complejos. «Este lugar», murmuró Sofía, sintiendo una conexión inmediata. «Es como si ya hubiera estado aquí». Mateo comenzó a inspeccionar los símbolos mientras Ana permanecía cerca de la entrada, observando cada sombra con desconfianza. En el altar, encontraron una inscripción que parecía responder al misterio del guardián del portal. «Aquel que lleve la carga del portal debe sacrificar lo más valioso para sellar la oscuridad», leyó Mateo en voz alta. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras resonaban con las advertencias de sus visiones y las historias de su abuela. Antes de que pudiera procesar completamente el mensaje, una figura espectral emergió del altar. Era un hombre alto, envuelto en ropajes oscuros y con un rostro que parecía cambiar entre distintas edades. «Soy el guardián del portal», dijo con una voz profunda que resonaba en toda la cámara. «He esperado por ustedes». Ana retrocedió un paso, claramente alarmada, pero Sofía se adelantó. «¿Por qué mi abuela nunca nos habló de ti?», preguntó, sosteniendo la máscara con fuerza. El guardián los observó por un momento antes de responder. Isabela hizo lo que debía para protegerlos. Pero el portal nunca estuvo completamente cerrado. Ahora, ustedes deben terminar lo que ella comenzó. El guardián explicó que el portal era una conexión entre su mundo y uno lleno de oscuridad, un lugar donde las sombras buscaban escapar para consumir todo a su paso. La máscara, el amuleto, la llave y la piedra eran las únicas barreras que mantenían el portal sellado. Sin embargo, para reforzar el sello, alguien debía vincularse directamente con el portal, sacrificando una parte de su propia alma. «Es un precio alto», dijo el guardián, mirando a Sofía directamente. «Pero necesario para salvar a tu pueblo». El peso de sus palabras cayó sobre el grupo. Ana rompió el silencio, su voz temblando ligeramente. «¿Y qué pasa si no lo hacemos?». «La oscuridad se desatará», respondió el guardián, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Y no solo destruirá San Isidro, sino que se extenderá mucho más allá». Sofía miró a Ana y a Mateo, sus ojos llenos de determinación. «Lo haré. Si esto puede detener el portal, lo haré». Mateo intentó protestar, pero Sofía lo interrumpió. «Mi abuela hizo esto por nosotros. Es mi turno de proteger a los demás». El guardián asintió y comenzó a guiar a Sofía en el ritual. Colocaron la máscara, el amuleto, la llave y la piedra en el altar, mientras el guardián recitaba un cántico en un idioma antiguo. La luz en la cámara comenzó a intensificarse, y la figura de Sofía se envolvió en un resplandor dorado. De repente, un rugido ensordecedor resonó en la cueva. La sombra errante, más fuerte y furiosa que nunca, apareció en la entrada, intentando detener el ritual. Ana y Mateo se interpusieron en su camino, utilizando linternas y símbolos protectores para contenerla. «Sofía, date prisa», gritó Ana, mientras la sombra se acercaba cada vez más. Sofía cerró los ojos y continuó el cántico, sintiendo como su energía se conectaba con el altar. Un calor abrumador la envolvió,
y por un momento, sintió que su alma se desgarraba. Pero cuando abrió los ojos, vio que la luz del altar había crecido hasta llenar toda la cámara, obligando a la sombra errante a retroceder. Con un último grito, la sombra desapareció, y la cueva quedó en completo silencio. El guardián los observó con una mirada serena. El portal está sellado, pero el vínculo ahora es parte de ti, Sofía. Tu fuerza será lo que mantenga la oscuridad contenida. Sofía, exhausta pero viva, asintió. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también que había cumplido con su deber. El guardián desapareció, dejando al grupo solo en la cueva, pero con la certeza de que habían salvado no solo a San Isidro, sino a todo lo que estaba en riesgo de caer en las sombras. El pueblo de San Isidro despertó en un día que parecía haber recobrado su calma habitual, pero para Sofía, Ana y Mateo, la sensación de incertidumbre permanecía. Tras el ritual en la cueva y la desaparición del guardián del portal, quedaban interrogantes sin responder. La conexión de Sofía con el portal era ahora un vínculo que no podía ignorar, y la amenaza de que algo más oscuro pudiera emerger siempre estaba latente. Esa mañana, Sofía caminó hacia la plaza principal, donde los habitantes comenzaban a montar los últimos detalles para las festividades del Día de los Muertos. A pesar de la tranquilidad superficial, Sofía percibía miradas inquietas. Muchos habían sentido las perturbaciones de los días anteriores, aunque nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ana, alcanzándola mientras ambas caminaban hacia la cabaña de Mateo. Cansada, pero decidida, respondió Sofía. Sé que esto aún no ha terminado. Mateo ya las esperaba en la cabaña, con una expresión que revelaba preocupación. En la mesa había extendido nuevamente el libro de Isabela y el pergamino encontrado en la cripta. Hay algo que debemos discutir, dijo Mateo, señalando una página del libro. Isabela escribió sobre una última verdad relacionada con el portal, algo que nunca se completó. Sofía frunció el ceño, observando las palabras antiguas escritas con letra firme. Según el texto, existía un vínculo entre la familia de Sofía y el portal, un pacto que había sido hecho generaciones atrás. Este pacto, aparentemente, no solo aseguraba la protección del pueblo, sino que también ataba a los descendientes de Isabela al destino del portal. Esto explica por qué yo siento esta conexión, dijo Sofía, con voz baja. No es solo por la máscara, es algo más profundo. Ana miró a Mateo, claramente confundida. ¿Qué significa eso? ¿Que Sofía está destinada a esto para siempre? No necesariamente para siempre, respondió Mateo, pero mientras el portal exista, su conexión será inevitable. El grupo se quedó en silencio por un momento. La carga que recaía sobre Sofía era inmensa, pero ella, en lugar de sentirse abrumada, pareció encontrar fuerza en su responsabilidad. Entonces, debemos asegurarnos de que el portal nunca sea una amenaza de nuevo, dijo Sofía, con determinación. Mateo asintió y señaló una última anotación en el libro. Según las palabras de Isabela, había un artefacto más, una especie de sello definitivo que podía reforzar el portal y eliminar cualquier posibilidad de que se abriera de nuevo. Este artefacto, sin embargo, estaba escondido en un lugar que solo podía ser revelado mediante el vínculo de la persona conectada al portal. Eso significa que tú eres la clave, Sofía, dijo Mateo. Solo tú puedes encontrar este artefacto. La idea de tener que adentrarse aún más en este misterio llenó a Sofía de nerviosismo, pero también de resolución. Esa noche, bajo la luz de la luna, decidió usar la máscara nuevamente, esperando que las visiones pudieran guiarla al artefacto. Al colocarse la máscara, Sofía sintió de inmediato la misma energía intensa que la había envuelto antes. Cerró los ojos y dejó que las imágenes inundaran su mente. Esta vez, vio un lago rodeado de montañas, con una pequeña isla en el centro. Allí, entre la niebla, se encontraba un altar parecido al que habían visto en la cueva, pero más antiguo y desgastado por el tiempo. Es el lago de las sombras, dijo Mateo cuando Sofía describió la visión. Está a unas horas de aquí, pero es un lugar que los habitantes del pueblo evitan por miedo. Sin dudarlo, el grupo decidió partir al amanecer. Al llegar al lago, el paisaje era exactamente como Sofía lo había visto en su visión. La niebla cubría el agua, y el silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido ocasional de las aves. Con una pequeña barca, cruzaron hacia la isla central, donde encontraron el altar. Estaba cubierto de musgo y enredaderas, pero los símbolos grabados en su superficie eran inconfundibles. Sofía se acercó al altar y colocó la máscara sobre él. De inmediato, una luz brillante emergió, iluminando todo a su alrededor. En ese momento, una figura apareció, una mujer de rostro sereno y vestiduras antiguas que Sofía reconoció de inmediato. Era Isabela. «Abuela», susurró Sofía, incapaz de contener las lágrimas.
Isabela sonrió, su presencia irradiando una calidez que llenó a Sofía de fuerza. «Has sido valiente, Sofía», dijo. «Pero el camino aún no ha terminado. Este altar contiene el sello definitivo, pero para activarlo, debes estar completamente en paz con tu vínculo al portal». Sofía respiró profundamente, cerrando los ojos y dejando que las palabras de su abuela la guiaran. Mientras recitaba el cántico que Isabela le susurraba, el altar comenzó a vibrar, y el sello emergió de su interior, un disco dorado con intrincados grabados que brillaban con intensidad. De repente, el agua alrededor de la isla comenzó a agitarse, y una sombra emergió de las profundidades. La sombra errante, en un último intento de detenerlos, se manifestó con una fuerza abrumadora. Mateo y Ana, sin dudarlo, formaron una barrera protectora alrededor de Sofía mientras ella sostenía el sello. «No detengas el ritual», gritó Ana, enfrentándose a la sombra con una valentía inesperada. Sofía continuó recitando el cántico, sintiendo como el poder del sello comenzaba a fluir a través de ella. Finalmente, un destello de luz envolvió todo el lago, y la sombra desapareció con un grito ensordecedor. Cuando la luz se desvaneció, Sofía cayó de rodillas, sosteniendo el sello en sus manos. «Está hecho», dijo Isabela, antes de desvanecerse lentamente. «Ahora, el portal permanecerá cerrado para siempre». Sofía, Ana y Mateo regresaron al pueblo al día siguiente, agotados pero victoriosos. Aunque el vínculo de Sofía con el portal nunca desaparecería por completo, sabía que había cumplido su misión. Había protegido a San Isidro y asegurado que las generaciones futuras no tuvieran que cargar con la misma responsabilidad. Las festividades del Día de los Muertos continuaron, pero esta vez, Sofía sintió una conexión más profunda con sus antepasados. Mientras colocaba una vela en el altar familiar, miró hacia el cielo, sabiendo que Isabela la observaba con orgullo. Los días posteriores al enfrentamiento final en el lago estuvieron llenos de calma en San Isidro. Las festividades del Día de los Muertos habían concluido, y el pueblo volvía poco a poco a su rutina habitual. Sin embargo, para Sofía, Ana y Mateo, la experiencia que compartieron dejó marcas profundas, tanto en sus corazones como en sus perspectivas sobre el mundo que los rodeaba. Sofía se encontraba en el altar familiar, arreglando las últimas flores de cempasúchil que su madre había recogido. Cada pétalo vibrante parecía brillar bajo la luz del sol, y mientras trabajaba, su mente vagaba hacia los eventos que la habían cambiado para siempre. La máscara ahora reposaba en un lugar especial dentro de la casa, no como un objeto de peligro, sino como un recordatorio del coraje y el sacrificio de su abuela y el suyo propio. Ana llegó al altar con una sonrisa despreocupada, pero sus ojos revelaban una madurez nueva. «Nunca pensé que terminaríamos enfrentándonos a una sombra antigua y salvando al pueblo», dijo con un tono ligero, aunque su voz contenía una pizca de nostalgia. Sofía sonrió, recogiendo una vela para colocarla junto a las fotografías de su abuela Isabela. «Nunca pensé que podría hacer algo así. Pero ahora entiendo por qué mi abuela dedicó su vida a protegernos». Mateo, que había estado observando en silencio desde una esquina, se acercó con el libro de Isabela en sus manos. «Hiciste lo que muchos no se atreverían, Sofía. Este libro no solo cuenta la historia de Isabela, ahora también cuenta la tuya». Sofía tomó el libro y lo abrió, observando las páginas llenas de anotaciones. Aunque las palabras de su abuela eran un testimonio de su fortaleza, también sentía que las suyas comenzaban a entrelazarse con ese legado. Era como si ambas estuvieran unidas por un hilo invisible que trascendía el tiempo. «¿Qué harás ahora?», preguntó Ana, sentándose a su lado. Sofía miró el altar y luego al horizonte, donde las montañas rodeaban el pueblo como guardianes eternos. «Vivir. Pero también aprender más. Siento que hay más cosas que entender sobre este portal, sobre la conexión de nuestra familia y lo que significa proteger este lugar». Mateo asintió, apoyando una mano en el hombro de Sofía. «Tienes la sabiduría y la valentía necesarias para hacerlo. Y no estás sola. Siempre tendrás a Ana y a mí para ayudarte». El grupo pasó el resto del día, recordando los momentos que los habían llevado hasta ese punto. Hablaron de los miedos que enfrentaron, de las decisiones difíciles y del apoyo inquebrantable que se brindaron entre sí. Era un cierre necesario, una forma de aceptar todo lo que había pasado y mirar hacia adelante con esperanza. Al caer la noche, Sofía salió al patio de su casa, donde el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. Se sentó en una vieja banca de madera y observó el paisaje, permitiendo que la serenidad la envolviera. En su mente, escuchó una última vez la voz de Isabela, suave y reconfortante. «Estoy orgullosa de ti, Sofía. Nunca olvides que la verdadera fuerza viene del corazón». Con una sonrisa, Sofía levantó la vista al cielo y susurró: «Gracias, abuela». Esa noche, por primera vez en semanas,
durmió profundamente, sabiendo que había encontrado su propósito. Aunque el camino no sería fácil, estaba lista para enfrentarlo con la misma valentía que había demostrado hasta ahora. San Isidro estaba a salvo, pero lo más importante, Sofía había encontrado su lugar como guardiana del legado de su familia. Y así, bajo el cielo estrellado de San Isidro, comenzó un nuevo capítulo, no solo para Sofía, sino para todo el pueblo que ahora vivía en paz, protegido por generaciones de valentía y sacrificio.